Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 48 y Filosofando. Filosofando y vengo con ustedes de la mano para comenzar a hablar de un nuevo ciclo en la historia de la filosofía y en la historia de la humanidad. Poco a poco hemos ido avanzando mediante lo que es el medievo o el medioevo y nos encontramos ahorita en la entrada del siglo XII. El siglo XII comienza su principio, valga la redundancia, con el nacimiento de una figura, un gran pensador llamado Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, nacido en la natural Lombardía, es conocido como uno de los grandes teólogos y pensadores de la época. Pero antes de hablar de él, y no hablaremos mucho de él, quiero dar un poco de contexto de qué estaba sucediendo a principios del siglo XII. Poco a poco, la autoridad imperial había ido decayendo. El imperio romano no era más que un vago recuerdo y las monarquías nacionales, regionales, comenzarían a volverse más fuertes. El sistema feudal, los feudos, iría decayendo poco a poco y la gente comenzaría una fuerte migración desde el campo a la ciudad. Ciudades que comenzarían cada vez a ser más pobladas y a ser más ricas entre ellas. Frente a todo castillo o frente a toda abadía, veríamos una ciudad nacer. Esto es de gran importancia por dos motivos principales. El primero es el nacimiento de una nueva clase social, una nueva clase socioeconómica que seguiría y permanecería a pesar de muchos y a virtud de muchos otros en nuestra sociedad. Está siendo la burguesía. Poco a poco existirían personas que serían capaces de recaudar riquezas sin ser nobles, de recaudar tierras sin ser monarcas. El crecimiento de las ciudades permitiría el crecimiento de la industria, que llevaría al enriquecimiento individual. De manera paralela, y tanto como causa como consecuencia de este crecimiento, también crea esta época una consolidación de la escolástica. ¿En qué aspecto? En el aspecto que las escuelas volverían a ser más y más prominentes. Ya no solo serían monasterios específicos quienes educarían y quienes conservarían el intelecto heredado de la humanidad. Poco a poco se generarían estos centros de estudios donde la filosofía renacería. Y esto, eventualmente, pasaría de ser escuelas monásticas, que serían reemplazadas a escuelas episcopales y catedraicas, y derivarían en la tan familiar institución hoy en día que es la universidad. Otro aspecto importante a considerar de esta época es el efecto que tienen las cruzadas en la sociedad occidental. Las cruzadas, junto con todas sus consecuencias negativas, traen una consecuencia positiva bastante grande, y es el sincretismo, el choque entre Occidente y Oriente. Es por las cruzadas que gran parte del Occidente comienza a conocer el mundo musulmán, el mundo bizantino. Y no solo eso, es gracias a esto que vemos el intelecto que había trabajado el imperio bizantino y el mundo musulmán durante estos años. Resulta que los bizantinos tenían traducciones que se consideraban perdidas del viejo pensamiento griego. Gran parte del trabajo de Aristóteles, por ejemplo, se hubiera perdido por completo de no ser por el esfuerzo musulmán de conservarlo. Inclusive obras como la metafísica eran completamente desconocidas por los pensadores previos a este siglo. Y es gracias al cruce con los bizantinos, con los musulmanes, durante la lucha de las cruzadas, que hoy en día tenemos las obras de Aristóteles en el estado que las tenemos. Esto, por supuesto, llevó a un renacimiento del pensamiento clásico. No todavía el renacimiento con R mayúscula, pero sí un antecedente importante. Ahora bien, volvamos con Pedro Lombardo. Pedro Lombardo funge como magister y aunque su importancia en la filosofía es indiscutible, no tiene grandes ideas nuevas. Sus obras son mucho más enfocadas hacia la teología y no es sorpresa que su obra más famosa sea una enfocada en esto, en el estudio de la fe.
Lombardo escribiría lo que hoy en día es el segundo trabajo religioso más trabajado, más discutido, más opinado después de la Biblia. Esto siendo las sentencias. Las sentencias es una obra cristiana que busca discutir y hablar de las partes de la Biblia y del dogma que a lo mejor no quedan tan claras. Y aunque su contenido para nuestros objetivos no son tan importantes, lo que es importante es el antecedente que representa. ¿Cuál es este? Bueno, es la idea de que se puede discutir y razonar con la fe. Se puede separar el trabajo de la fe con el trabajo de los miembros de la autoridad que escriben el canon de la fe y intentar mejorar el entendimiento de esta. Esto es lo que aporta Lombardo. Y siento necesario hablar de él porque esta va a ser una parte fundamental del sistema, del modus operandi, del gran pensador que traemos hoy. El gran pensador que traemos hoy, tocayo de un gran pájaro en la Plaza Sésamo de Latinoamérica, es conocido como Abelardo. Ahora sí, ¿quién es Pedro Abelardo? Pedro Abelardo tiene una vida espectacularmente interesante y es que este hombre era una novela. Se peleó con todo el mundo, lo corrieron de todos lados y hoy en día es considerado una parte fundamental de la historia de la filosofía y de la humanidad. Pedro Abelardo, de hecho, nacería antes que Pedro Lombardo. Nace en 1070 en Bretaña y hay quien le decía el aristotélico palatino. Él personalmente parecía preferir el sobrenombre Golia o demonio, con el cual él de repente llegaría a firmar algunas de sus cartas. Abelardo nacería de su padre Berenguer, quien sería alguien dedicado a la carrera en armas, pero con una afición importante por las letras. Afición que le daría a su hijo, quien, motivado por querer aprender, dejaría a sus hermanos la gloria militar, la herencia e inclusive su rol como el primogénito para dedicarse al libro y al saber. Abelardo sería estudiante y enemigo de muchos pensadores. En Chartres estudiaría la dialéctica con Rossellino y en París con Guillermo de Champeaux. Con los dos lucharía constantemente. Después de una célebre controversia con su maestro, abandonaría las enseñanzas de Guillermo y fundaría su propia escuela en Melun, pues Guillermo de Champeaux, su viejo maestro, tenía influencia política y escolástica y eclesiástica, y básicamente forzaría a Abelardo a perder su plaza de docente que le habían conferido. Abelardo trasladaría su escuela a Correil, muy cerca de París, donde a pesar de no estar todavía ordenado sacerdote, se le dio una canonija y se le encomendó la escuela de Notre Dame, esto en el año 1113. Ahí enseñaría por 5 años, con gran éxito, y se convertiría en temprana edad en uno de los maestros más importantes y famosos de su época. Abelardo, algunos dicen, por su fuerte dedicación hacia el estudio y falta de dedicación hacia todo lo demás, incluyendo su cuidado personal, enfermaría y tendría que alejarse durante algunos años de Francia. A su retorno, su viejo maestro y enemigo, Guillermo de Champeaux, habría sido hecho obispo de Chalon, aunque seguía dando clases a París. Por lo que Abelardo se dedicó a destruir de nuevo la teoría de Champeaux. Primero había destruido su primera teoría, Champeaux la trabajaría a una segunda teoría, y Abelardo llegaría otra vez a destruirla, diciendo que era todavía más errónea que la primera. Esto llevó a un desprestigio intelectual brutal para el pobre Guillermo de Champeaux, quien se vio obligado a retirarse a un monasterio en humillación. Pero, no por eso, dejó en paz a Abelardo, y haciendo un último acto, digamos, de resentimiento, obligaría a Abelardo a dejar París una vez más. Luego, a Abelardo le pasaría exactamente lo mismo con su maestro Anselmo de León, quien le básicamente prohibió, después de un par de discusiones, el acceso al estudio de las Sagradas Escrituras, destinadas al profeta Ezequiel. Abelardo, entonces, regresaría una vez más a París y allí se le restituiría
restituiría su derecho a dictar clases y a glosar las Sagradas Escrituras. Podemos ver que Abelardo era un ser conflictivo, pero el conflicto no estaba solo en su academia, también se ve en su vida personal. A Abelardo se le encomienda el estudio de una joven mujer llamada Eloísa. Eloísa y Abelardo se enamorarían y esta terminaría embarazada. Huirían hacia el tío y el tutor de Eloísa, quien daría el consentimiento de un matrimonio secreto. Pero después comenzaría a propagar la noticia del matrimonio. Estos jóvenes la negarían y básicamente el tío no le gustaría esta posición. Eloísa pediría a Abelardo ser metida a un convento de monjas en calidad de mujer arrepentida, ya que ella decía que prefería inclusive recurrir a la prostitución antes que humillar la imagen de Abelardo y alejarlo de la opción de enseñar en la escolástica. Es poco claro qué sucedería al final de la relación de estas personas. Pero como podemos ver, Abelardo era un rebelde en su más pura naturaleza. Le llevaba el conflicto a todos y a quien lo siguiera, y estaba guiado por una máxima, y esto era obedecer a la razón. Abelardo era musical y inclusive era un poeta. Estudió fuertemente a Boecio, y no llegó a conocer la física de Aristóteles, pero sí el tímido de Platón. Y a lo mejor por esto es que Abelardo considera a Platón el máximo de los filósofos, inclusive si su trabajo se acerca más al de Aristóteles que al de Platón. Ahora, una cosa chévere o brillante, dependiendo de cómo lo veas, que hizo Abelardo fue su aproximación a la discusión entre fe y razón. Abelardo consideraba que la fe estaba bien, pero que era un error subordinar la razón a la autoridad, que no es necesariamente lo mismo que la fe. Es decir, para Abelardo, si algo podía explicarse mediante la razón, mediante la dialéctica, era un error no hacerlo. Para Abelardo era equivocada la decisión de justificar algo bajo la idea de que, es que eso dicen las escrituras, es que eso dicen los obispos, a menos que no haya otra explicación mediante la razón. Si la razón podía explicarlo, no había necesidad de recurrir a la autoridad. Es más, si la razón podía explicarlo, era un error acudir a la autoridad. Esto se ve, a lo mejor, en su trabajo Sic et Non, un trabajo en el que Abelardo presenta una colección de sentencias contradictorias de los padres de la Iglesia y de las Escrituras sobre 158 problemas teológicos que él había encontrado. Esto obliga a aproximar de una forma racional muchas de las preguntas y de los misterios de la fe, cosa que le generaría enemigos eternos a Abelardo, entre ellos, a lo mejor, el más importante siendo San Bernardo. Abelardo se adelantaría a Descartes con la idea de que el punto de partida de toda investigación debe ser siempre la duda. Esto también aplicando las Sagradas Escrituras. Abelardo cree que el método a seguir para superar las contradicciones en las Escrituras y de los padres es lo que él considera estar conformado por las siguientes reglas: el análisis del significado de un texto determinado, la comprobación de la autenticidad del escrito, el examen crítico de los textos dudosos y, ante todo, la regla de no confundir las opiniones citadas por un autor con la opinión personal del autor. Abelardo demuestra que hay que resolver los conflictos entre las diversas autoridades de los santos padres estudiando el sentido de las palabras que utilizaron, inclusive los mismos términos. Y esto es genial, porque este es un inicio del camino a la cuestión de los universales y el nominalismo, pero a eso llegaremos después. Hablemos un poco más de la relación de la fe y la razón. Para Abelardo, la fe requiere a la razón. La fe, en la que nada se puede entender,
sería una fe puramente verbal, carente de contenido y de todo significado espiritual y humano. La fe, como dice Hugo García Salvatech en su obra, es un acto de vida. Requiere la debida inteligencia de lo que se cree. Es al entender a dónde deben estar dirigidas todas las fuerzas racionales del hombre. Pero para el hombre, la razón es la única guía posible. Y el ejercicio de la razón, propia de la filosofía, es la actividad más alta del hombre. No niega Abelardo la importancia y el hecho de la revelación divina o la autoridad en la investigación, pero insiste que es necesario confiarse a la razón a menos que éstas estén oscuras. Y es entonces cuando la razón está en oscuras que podemos acudir a la autoridad, a la revelación divina, a la fe. Él reconoce que cuando se trata del misterio, propiamente dicho, de ningún modo se puede demostrar. Pero sí hay que contentarse con proponer una interpretación verosímil o creíble o cercana a la razón humana que no sea contraria a la fe. Es decir, buscar un motivo a lo mejor que la fe explique cómo Dios puede existir. Y si entonces se puede acudir a esto mediante la razón, no hace falta creer en Dios. Sabemos que existe. Esto llega un poquito como el acuerdo de utilizar ideas parecidas al argumento ontológico que vimos en el capítulo pasado. ¿Cuál es la teoría del conocimiento de Abelardo? Para Abelardo, las ciencias tienen una jerarquía, y es el siguiente. Primero están las artes liberales, entre las que destaca principalmente la dialéctica. Después viene la filosofía, y después vienen las sagradas escrituras. Todo lo demás está por debajo. Abelardo se adelanta mucho a su época y proclama la necesidad de una crítica previa a todo el conocimiento que traemos antes de intentar encontrar conocimiento nuevo. Esto es brillante. Y hay que creer que esto no era solamente un ataque a lo que venía previo. De hecho, Abelardo dice que la crítica correcta no puede ser destructiva. La crítica correcta tiene que ser constructiva. Adelantándose de nuevo a Descartes, Abelardo clasifica el conocimiento en diversas clases. Primero está el conocimiento sensible, que es lo que percibe a los objetos materiales. Después está el conocimiento mediante la imaginación, que brinda la imagen del objeto particular que se conserva en la memoria. Después está el conocimiento intelectivo, que prescinde de lo concreto y particular y se centra en lo semejante y común, es decir, el conocimiento conceptual. Abelardo entra muy fuerte en lo que es la lógica, el lenguaje y la dialéctica. La posición de Abelardo se puede precisar en las siguientes proposiciones que leeré directamente del tomo 6 de la Historia de la Filosofía de Hugo García Salvatech, conocido como el inicio de la escolástica, filosofía islámica y judía, capítulo 3. Abelardo considera el lenguaje como un mundo independiente, tanto del sujeto como de la realidad externa, que se convierte en el principal instrumento, que es el sujeto con el objeto. Enfatiza que los universales existen como entidades, pero solo en tanto son categorías lógico-lingüísticas que relacionan el mundo material con el físico. Distingue la dialéctica de la simple habilidad discursiva, prácticamente la identifica con la lógica. Deja sentado que la verdad o falsedad pertenece exclusivamente al discurso científico, y la distinción entre ambas pertenece a las reglas lógicas. Todo, la lógica es posterior. Insiste en que la dialéctica exige el análisis de los términos del lenguaje que se utiliza. El lenguaje lingüístico pertenece al análisis lógico. La dialéctica implica una filosofía del lenguaje y la lógica. La lógica controla las relaciones que se dan entre los términos y la realidad expresada. Debe ocuparse del problema de los universales. La dialéctica es la ciencia que vigila para no abandonarse ni en posturas universalistas ni puramente analíticas, sin posibilidad alguna de poder llegar a síntesis doctrinales. Abelardo parte que la duda lleva al examen y el examen a la verdad.
podemos ver que para Abelardo la filosofía del lenguaje es esencial. Y es que antes de Abelardo no había una clara distinción entre la palabra y la idea. Todo aquel que hablara a los universales, al hablar del amor, se refería a lo universal del amor. Abelardo dice, esto no es necesariamente un error, pero es impreciso, porque cuando yo hablo del amor, hablo de la palabra del amor. Y aunque este apela al universal, a la idea platónica del amor, si tú criticas mi término del amor, no estás atacando la universalidad del amor, estás atacando el término de mi palabra. Por eso no es sorpresa que una de las teorías más fuertes de Abelardo se encuentra en su teoría de los universales. Él recalca que, de aceptarse la radical objetividad de los universales, como es el realismo, del que hablamos en el capítulo pasado, se termina perdiendo definitivamente la realidad singular y se terminaría careciendo de cualquier tipo de control sobre las afirmaciones de nuestra razón. Recordemos cuál es esta discusión. Hay una discusión en la escolástica entre la universalidad y los objetos, es decir, entre el árbol platónico y los árboles. ¿Cómo puede este árbol absorber todos los árboles individuales? ¿Se puede? Los nominalistas dirían que en el término árbol está absorbido todo el árbol. Los realistas dirían que los accidentes específicos de cada uno de los árboles es lo que construye el universal. ¿Qué dice Abelardo? Bueno, los universales no pueden ser cosas, porque las cosas no se predican unas de otras. Esto lo tomaría de Boecio. En la realidad, para Abelardo, solo existe lo singular. El individuo no constituye una adición de formas accidentales de la naturaleza universal. Siempre es la individualidad concreta la que termina prevaleciendo. Sustrayendo las formas accidentales de cualquier individuo, no llegamos jamás a lo universal, sino a la substancia misma, que es particular. Si yo estudio a mi gato, a Cristina, no puedo llegar a la conclusión universal del gato. Solo puedo llegar a la conclusión individual de la sustancia que es mi gato, Cristina. Abelardo rechaza la teoría de la indiferencia de Guillermo de Champeau, que decía que una cosa se convierte en muchas. Y después la segunda teoría, que decía que se predicaba de otras. Para Abelardo, el universal no hay que buscarlo en las cosas que son exclusivamente singulares. Y él abre nuevas preguntas. ¿Cómo surgen las diferencias y las distinciones? ¿Una sola esencia es portadora de propiedades opuestas entre sí y hasta contradictorias? Para Abelardo, el poder está en gran parte en la palabra. El universal y el lenguaje con el cual se habla del universal es crucial. Señala Jolivet que Abelardo le proporciona al nominalismo uno de sus más sólidos argumentos. Divide metodológicamente el realismo en sus componentes y demuestra que cada uno de ellos no puede ser aceptado. Como siempre, Abelardo está buscando con quién pelear. Para Abelardo, una cosa importantísima, tanto en el lenguaje como en la moral, es la intención. Lo que podemos ver con Abelardo es que cuando damos una definición con una palabra a algo, la intención con la cual utilizamos esa palabra afecta la realidad de esa cosa. Entonces, aunque nuestra palabra intente conectar el individuo con el universal y hasta cierto grado tenga éxito con él, esto es en la palabra y no en la realidad. Cuando yo conecto a Cristina mediante mi palabra con el gato universal, realmente lo que estoy haciendo es cargando de intención la palabra gato y no necesariamente conectando ambas cosas. Pero la intención no se queda solo en la lengua. Para Abelardo, la intención es fundamental en el aspecto de la moral. Para Abelardo, una acción se juzga como moral o inmoral dependiendo de la intención con la cual se lleva a cabo. Si yo hago algo que quiero que sea bueno y lo hago con la intención del bien y a lo mejor su resultado no es tan bueno, Abelardo diría que esta no es una acción mala.
porque mi voluntad, mi intención era de actuar de forma virtuosa. Asimismo, si hago algo con mala intención que resulta beneficiando al prójimo, esto sigue siendo una acción viciosa, dada que mi intención no era positiva. Esto nace en gran parte como respuesta a algo que quien ha estudiado historia sabe ocurría, y era el hecho de que podías pagar a la iglesia para librarte de tus pecados. Para Abelardo, esto no podía funcionar, porque cuando comprabas estos perdones, no se consideraba el valor de tu intención. Y esto abre, dándole el carácter individual a la moral, un debate ante el concepto del pecado. Y es que Abelardo hace un esfuerzo espectacular y muy valioso para distinguir entre el vicio, el pecado y la mala acción. Para Abelardo, el vicio es una inclinación natural del alma al pecado, que si llega a ser vencido, hace virtud. Por ejemplo, si yo siento rabia, esta rabia me llevaría de pronto a la violencia, que sería un acto de pecado. Pero el sentimiento de rabia que me inclina al pecado solo es un vicio. Y si yo venzo esta rabia, entonces estoy actuando con virtud. El pecado es el consentimiento dado a la inclinación natural, que va expresamente en contra de la voluntad de Dios. En este caso, si yo cedo a la rabia y actúo sobre ella, estoy dando consentimiento y entonces estoy pecando. Finalmente, la mala acción puede ser cometida sin el consentimiento de la voluntad, por tanto, sin pecado. Es decir, si actúo mal, pero no lo hago por dejarme vencer por el vicio, sino que lo hago en pura inocencia y falta de intención, a lo mejor estoy actuando mal, pero no estoy pecando. Abelardo, en conclusión, es un hombre que se aproxima a la filosofía y a la teología con una idea clara. ¿Cuánto de esto he de dudar? Y de las dudas que me surgen, ¿cómo las trabajo? ¿Qué lenguaje utilizo para trabajarlos? Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice Abelardo? ¿Se puede orar mal sin pecado? ¿Se puede orar bien y tener moralmente equivocada la conciencia? Me encantaría leerlos. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta el episodio, compártanlo. Si están en YouTube, comentario, like. Si están en Spotify, 5 estrellitas. Ya saben cómo es esto. Nos vemos la próxima semana. Probablemente hablaremos de San Bernardo. Hasta luego.